Muy buenas noches, yo soy Carla Campero y esta es tu red de neurodivergencia. Estamos muy felices de poder contar esta vez con la participación desde Chile con Melanie. Eh, bueno, por favor, Melanie, preséntate un poco. Un gusto a todas, todos quienes están aquí conectados. Soy Melanie Dittmar, soy chilena, soy profesora de educación diferencial, educación especial. Trabajo hace 11 años en programa de integración escolar, que son establecimientos educacionales de educación regular que tienen atención a estudiantes con necesidades educativas especiales. Dentro de ellas, estudiantes autistas. Actualmente me desempeño en una escuela de educación media y he trabajado con diversos estudiantes con necesidades educativas especiales, especialmente autismo. Tengo cursos en diplomados en autismo, neurodivergencia, aprendizaje basado en proyectos. Soy madre y una mujer dentro del espectro autista, así que tengo vasto conocimiento de esa disciplina, tanto como del área profesional, como desde primera persona y también como madre, maternando dentro del autismo. Claro, qué lindo y qué largo este recorrido que has podido tener. Y estoy segura que desde tu experiencia vamos a poder aprender mucho más hoy con este tema que muy poco se habla, ¿no? Pero está ahí todo el tiempo, se sabe, se lo conoce, pero estos apoyos que necesitan nuestros niños y jóvenes no hablantes es Sí, algo que no se lo pone sobre la mesa. sí, son los que presentan mayores desafíos y como que cuando hay que trabajar en ello, generalmente se tienden a cerrar las puertas en las comunidades educativas, en los establecimientos educacionales, porque se malentiende como que hay alguna discapacidad cognitiva, alguna dificultad en el área cognitiva que les dificulta el aprendizaje cuando, bueno, ahí a medida que vayamos hablando vamos derribando esos mitos y viendo que no es así. Sí, muchos mitos en torno a esto. Bueno, entonces, ¿quieres que comencemos con las diapositivas? Claro. Muy bien. Aquí hablo yo. Sí, Bueno, eso es de como hecho, una... es un poquito de la presentación que ya habías mencionado al principio, ¿no? Exacto. Bueno, aquí es como una breve definición del autismo que me gusta basarme en la Fundación FUAN, que es una fundación de autismo y neurodivergencia que tiene harto impacto aquí en políticas educativas en Chile, que ven la definición de autismo desde una perspectiva de aceptación y también desde primera persona, porque hay integrantes de esta fundación que son autistas. Entonces lo ven como una diversidad en el neurodesarrollo, una forma diferente de procesamiento cognitivo, viendo que cada autista es un universo de características diferentes y por eso hablamos del espectro del autismo. La Organización Mundial de la Salud tiene como un enfoque más biomédico, entonces por eso lo ve como trastorno y se le menciona TEA, pero cuando estamos hablando en aspectos relacionados al área de la educación o social, se prefiere o se incentiva que se ocupe el EA o el SEA o netamente autismo, espectro autista, condición del espectro autista o netamente autismo. Alguna gente, sobre todo, no sé cómo será en otros países, pero en Chile, cuando yo estaba pequeña, se utilizaba el término de autismo como un insulto. Cuando una persona estaba muy sola, ay, mira, anda autista. Entonces, como que hay igual ciertos reparos culturales que hacen como freno, como hacen como barreras para utilizar esta terminología. Sobre todo en gente como de mi edad, que yo tengo 38 años, entonces como gente de mi edad como que le encuentra reparo y como que siempre andan como con cuidado cuando van a hablar sobre autismo. Bueno, eh, como el autismo es un espectro, existen personas que completan sus estudios, trabajan, forman familias y también existen personas autistas con mayores necesidades de apoyo.
en la realización de acciones diversas del día a día que pueden ser muy desafiantes tanto para ellas como para sus cuidadores. Y dentro de esto cae en las actividades como más desafiantes es la manera de comunicación que tienen las personas autistas. Porque hay personas autistas que pueden decodificar, pueden hablar, pueden leer, pero deciden no hacerlo. Entonces, a pesar que tengan todas las habilidades en el área cognitiva y su cerebro esté bien desarrollado, deciden que su medio de comunicación no sea el lenguaje oral. Entonces, estas personas presentan mayores desafíos tanto para ellos mismos como para sus cuidadores. Sí, y es algo que la sociedad mucho desconoce, porque ahí entra un mito muy grande, ¿no? Que se cree que si la persona no habla, entonces no hay capacidades cognitivas, es como que los meten dentro del mismo saco que meten a las personas con discapacidad cognitiva, y eso está muy mal, ¿no? Porque por más discapacidad cognitiva que haya, hay habilidades. Por supuesto, y aparte uno de los principios de las neurociencias indica que la inteligencia es modificable, el cerebro siempre está en constante aprendizaje. Entonces, cuando se habla que la etapa de la infancia es la etapa más brillosa para aprender, claro, ahí es donde es más fácil adquirir aprendizaje, pero uno está en constante aprendizaje. Las neuronas siguen trabajando el resto de la vida. No es como que llegamos a los 30 años, 40 años, 50 años, las neuronas dejan de hacer sinapsis, dejan de hacer conexiones. No, uno lo sigue haciendo hasta que muere. Entonces, pensar que una persona autista tiene menos neuronas o tiene menos, dentro de las neuronas hay más células que están ahí como haciendo sinapsis y encargándose todo el proceso de que es la conexión y el aprendizaje. Entonces, pensar que hay menos de eso es un error. Están, pero hay algo de ahí que decide que el lenguaje no sea verbal. Y uno lo tiene que aceptar, que no sea oral, que uno decida otra manera, una manera alternativa a la comunicación. Exacto. Bueno, dentro de esto podríamos revisar algunos mitos, partiendo con las simbologías. Por eso, dentro de los mitos, en la parte de arriba, ahí está la pieza rompecabezas, el lazo con el color azul, que se asocia a esta cosa que se llama Autism Speak, que estas asociaciones, organizaciones buscaban una cura al autismo, lo veían como una enfermedad, impulsando terapias para que las personas autistas pudiésemos encajar en el mundo neurotípico de manera muy poco amigable. Por ejemplo, si a mí no me gustan los ruidos fuertes, no es que no me gusten, es que tengo mayor sensibilidad, entonces hay un ruido fuerte y a mí me duelen los oídos, o sonidos repetitivos me causan una molestia que es muy difícil de describir. Entonces puede ser un sonido muy leve, muy pocos decibeles, pero si es repetitivo y es molesto, a mí me desregula. O si es muy fuerte, incluyendo el timbre de mi establecimiento educacional, yo tengo que pasar unos minutos antes o después para no escucharlo, porque directo cuando yo voy pasando camino a la sala, tengo el timbre arriba y si se alinean los planetas y empieza a sonar, ahí como que no me hace bien. Entonces, ¿qué propone esta como organización? Que yo me adapte a esos sonidos, no utilizando canceladores de ruido porque eso como que se ve raro, entonces tengo que adaptarme y me tengo que acostumbrar a estos ruidos. Entonces hacen como terapias muy poco amigables porque es como cúrate, es como encaja. Por eso la pieza rompecabezas encaja en el mundo y yo no tengo que encajar en ningún mundo porque el mismo mundo que compartimos todos. Entonces, cuando hablamos de encajar y es como que no pertenecemos al mundo, tenemos el mito número 1, que los autistas vivimos en nuestro propio mundo y no tenemos interés en interactuar con otras personas. Ese es uno de los mitos. Se ve mucho en la infancia, en adolescentes, que se ven a las personas, niñas, niños, adolescentes autistas solos, pero se malentiende que creemos que no quieren interactuar con el otro. Y ahí tenemos el primer mito porque en realidad hay una necesidad de interacción con el otro, sin embargo, al no tener los mismos intereses profundos, es como que no tengo nada provechoso, se ve muy frío, pero es como que no tengo nada provechoso que hablar contigo porque a ti te gustan las manzanas y a mí me gustan las peras, entonces no podemos congeniar, no podemos hablar de lo mismo.
cuando hablamos como del mito número 2 que se habla del autismo, es que no se establece contacto ocular, ni mucho menos hablan. Entonces, un autista que habla ya no es autista o es menos autista. Cuando habemos personas autistas que sí decidimos utilizar el lenguaje oral como nuestro primer canal como de comunicación, o que pueden establecer contacto ocular. En mi caso, a mí me agota y se me acaba la batería social muy rápido cuando establezco contacto ocular. Y esa la guardo específicamente para mis estudiantes. Y hay veces como que uno piensa que uno está como en un periodo de mutismo selectivo o mutismo situacional, porque uno no habla, pero es como que, ¿por qué necesito hablar en este momento si no le veo la necesidad? Entonces ahí tenemos otro mito, que las personas autistas supuestamente no podemos mirar a los ojos y no podemos hablar. Y el número 3, que es uno de los que hacen como más boom, que dicen que las mujeres autistas, las mujeres no podemos ser autistas, porque todos existimos los adultos autistas. Realmente se ve mucho que cuando hay un adulto, es como que uno llega a cierta edad, tiene 18 años, dependiendo de qué mayoría de edad se tenga en cada país, y es como que ¡pum! Dejaste de ser autista, maravilloso. Como que solamente se da la infancia. Y hay que a las mujeres no podemos ser autistas. Y ahí hay todo un estudio detrás que está estas mismas organizaciones, porque centraron sus estudios en el hombre, en el niño, porque era, entre comillas, más evidentes conductas estereotipadas. Entonces, imagínense un niño aleteando versus una niña haciendo aleteo por hacer steaming. La niña está jugándose en mariposa y el niño, es raro, los niños no juegan a hacer mariposas. ¿Por qué está haciendo así? ¿O por qué camina en puntitas el niño si los niños no tienen interés en ser bailarines de ballet como las niñas? Entonces ahí caemos en los sesgos de género que vivimos por ser mujeres, en los roles que tenemos que cumplir por ser mujeres. Entonces, por eso es como que se ve menos y como que dicen, no, es que las mujeres no pueden ser autistas. Ese ya es un tercer mito. Exacto. Y parece que no fueran mitos reales que los estamos viendo en la actualidad. Parece que estuviéramos revisando, no sé, literatura del siglo pasado. Pero es real, es increíble cómo sigue habiendo profesionales, pocos, espero de verdad que sean cada vez menos, que siguen pensando cosas así. Sobre todo con eso pero ya habla, no debe ser autista. O ya se le quitó el autismo porque habla. Ajá, sí, y lamentablemente acá en Bolivia, de muchas mamás, yo he escuchado que al ellas ir a pedir los beneficios, por decirlo de alguna manera, que tendrían sus hijos por tener el diagnóstico de autismo, les dijeron que no se los podían otorgar hasta pasados los 6 años, porque muchas veces a los 6 ya se les quita. Qué frustrante. Sí, terrible. Sí, esos mitos definitivamente no son reales, son, como los dijimos, mitos. Sí, así como como vi dos comentarios, una mujer que comentaba, una chiquilla que comentaba que eso no es real porque ella es autista. Bueno, yo también soy autista y yo también sé que eso no es real y conozco muchas mujeres autistas. De hecho, las mujeres autistas tendemos a recibir nuestro diagnóstico o estamos como conscientes de nuestra cognición. Generalmente y muchas veces ha pasado, por lo menos acá en Chile, cuando nuestros propios hijos han sido diagnosticados dentro del espectro autista. Primero recibió el diagnóstico mi hijo y costó mucho porque lo confundían con déficit atencional y me costó mucho dinero y tiempo y salud mental poder llegar a su diagnóstico. Y después de eso, viendo todos los conocimientos que iba adquiriendo sobre autismo para poder apoyarlo, viendo que yo tenía rasgos o cosas que me identificaban dentro del espectro. Y ahí a buscar un profesional que pueda ayudar al diagnóstico o a la identificación de autista en la etapa de la adultez y más encima en mujeres es súper difícil, pero los hay, costó. Bueno,
Las neurodivergencias suele ser así, ¿no? Las mujeres además hacemos más masking. Sí, sobre todo, siempre tenemos que estar aparentando, siempre tenemos que estar fingiendo, no podemos reírnos muy fuerte, no podemos reírnos muy bajo, no podemos estar serias, tenemos que estar sonriendo, siempre tenemos que aparentar algo para que la sociedad nos acepte. Bueno, contrastando los mitos que vimos recién, tenemos las realidades. Entonces vemos que las personas autistas no vivimos en otro mundo, todos compartimos el mismo mundo y es trabajo de los profesionales, familias, el trabajar para que en equipo podamos lograr una sociedad más inclusiva. Cuando hablamos de inclusión, muchas veces se tiende a pensar que es tarea de los especialistas en el área de autismo o en el área de la educación especial hacer la tarea de la inclusión, cuando la tarea de la inclusión es tarea de todos, desde la persona que está en la puerta del colegio y que recibe a los estudiantes, que puede ser el director, la persona que riega las plantas, que barre la escuela, hasta la persona que sirve el almuerzo en el colegio, como el profesor que está en la sala de clase, hasta el director o directora. Entonces la inclusión no es algo que solamente le compete a unas personas, nos compete a todos, incluyendo a las familias, porque el colegio puede tener una orientación inclusiva que llama al respeto a la diversidad, pero si tenemos una familia que patologiza o enferma al estudiante por ser autista y dice, no, es que tiene autismo, el pobrecito, difícil se puede avanzar una sociedad más inclusiva porque la misma familia es la que pone las mayores barreras. Entonces tiene que ser un trabajo unificado, un trabajo de toda la sociedad para lograr una verdadera inclusión. Siguiendo con las realidades, contrastando lo del contacto ocular, que los autistas no hablamos, las manifestaciones de los autistas es diversa, ya que se ubica dentro de un espectro que no es lineal. Entonces no estamos hablando que hoy día soy más autista que otros días. No, porque hoy día decido hablar y mañana no. Entonces mañana voy a ser más autista que hoy. No, porque el autismo es un espectro. Entonces puede que tenga mayores necesidades en el área de la comunicación, pero menos necesidades en el área cognitiva o en el área de aprendizaje. Por lo tanto, podemos existir autistas que podamos establecer contacto ocular, aunque a veces no lo hacemos. Por ejemplo, mi marido es autista y él me dice, yo nunca he mirado los ojos, yo miro el entrecejo, aquí entre medio de las cejas. Entonces no estás mirando los ojos, estás mirando un punto que está cerca de los ojos y te hace pensar que te está viendo los ojos, pero no es así. Estrategias de supervivencia autista, lo que utilizamos generalmente como para pasar desapercibidos y no ser como fácilmente reconocidos, porque cuando se nos reconoce, entre comillas, fácilmente, igual somos sujetos de bullying. Y como hay otros que no establecen contacto ocular, ¿cómo puede haber autistas que utilizamos el lenguaje oral como otros que deciden no hacerlo? Y no es que no puedan hablar, no es que sean mudos o les cortaron la lengua, es que deciden no hablar. Y eso es algo igual medio frustrante, lo encuentro yo, sobre todo para los que son cuidadores de autistas que no deciden utilizar el lenguaje oral. Y la tercera realidad, como ya lo estábamos mencionando, es que las mujeres adultas y los adultos autistas existimos, dado que el autismo es algo que forma parte de nuestra identidad y nos acompaña a lo largo de toda nuestra etapa del desarrollo. O sea, yo cuando me dicen, pero intenta ver el mundo desde mi perspectiva, entonces yo digo, no puedo ver el mundo desde una perspectiva neurotípica porque mi cerebro es autista, todo mi cerebro es autista, entonces no sé cómo piensa una persona neurotípica, porque mi cerebro interpreta la realidad de una manera muy distinta que la de los demás. Entonces, partiendo por uno de los principios de la neurociencia, que todos los cerebros son distintos, dentro del autismo ya tenemos un cerebro que es neurodivergente, a pesar de ser diverso, neurodiverso, porque no es igual a otro, porque la experiencia nos hace ser únicos. Además de eso, es neurodivergente, porque procesa los estímulos de una manera aún así más distinta que nos podemos clasificar o agrupar en lo que se llama el espectro autista. Aunque seamos distintos dentro de este espectro neurodivergente, no estamos ni entre los neurodiversos, entonces como que podemos encajar en el que se llama el espectro autista. Es así. Ahora, cuando vamos viendo lo que es de romper barreras,
vamos a ver las barreras en el área social y educativas. Dentro de las barreras sociales tenemos barreras sensoriales, que tenemos que enfrentarnos a entornos poco amigables, con muchos estímulos visuales y auditivos. Esto afecta igual a cómo nos comunicamos. Hay adultos autistas que cuando se ven enfrentados a barreras sensoriales que son desgastantes, como que pierden la habilidad de comunicarse de manera oral, como que no pueden expresar algo que saben. Ha pasado que muchos autistas tienen dominio de las leyes, derechos y deberes que se deben cumplir con respecto a ellos dentro de la sociedad, la ley de discapacidad, la ley de autismo, la ley de inclusión, etcétera. Pero cuando se les ven vulnerados los derechos o tienen unos entornos poco amigables por estímulos visuales o auditivos, como que no son capaces de procesar toda esa información en ese momento y poder hacer valer su derecho. Entonces, ahí ya tenemos barreras en el área social. Nos vemos imposibilitados de poder comunicar nuestras necesidades. Las multitudes también forman de estas barreras sociales, espacios reducidos que dan mínimas opciones para mantener una distancia prudente con otra persona. Y me refiero a esto a lugares que uno no se predispone a que haya muchas multitudes, mucha gente. Por ejemplo, el transporte público. Yo intento evitar el transporte público cuando sé que hay horarios donde hay mucha gente, pero hay veces que uno no lo puede evitar porque imagina que un tren se averió y viene más lleno el vagón porque se tuvo que recoger a pasajeros que estaban parados en otras estaciones. Entonces eso no lo puedo anticipar. Pero sí puedo anticipar que entre las 8 y las 9 de la noche hay mayor afluencia de público en el transporte público, yo intento no utilizarlo para no desencadenar una desregulación y necesitar apoyo. Entonces, estos tipos de barreras nos dificultan mucho la participación. Yéndonos a la parte educacional, tenemos el acceso. Esto es algo que se está tocando mucho acá en Chile sobre la ley de autismo porque antiguamente, ni tan antiguamente, los autistas se les derivaba en escuelas especiales. Al principio, según dicta la historia sobre el autismo, las personas que iban a las escuelas especiales eran quienes tenían una discapacidad cognitiva asociada. Eran amarrados a sillas, eran sometidos a torturas, por eso se les dejó también de llamar síndrome de Asperger y se dejó de utilizar el nombre de Asperger porque era una persona que experimentaba, torturaba y hasta los niños llegaban hasta fallecer producto de estas investigaciones científicas. Porque el caballero quería curar el autismo. Entonces, como no le salió, algunos autistas terminaron no logrando sobrevivir a ese proceso. Y a nivel como general, para como unificar como nombres, se está intentando dejar de utilizar nombres como de científicos que descubren partes del cuerpo, funciones o condiciones para que sea mucho más internacionalizado la terminología que se utiliza. En el área del acceso, tenemos comunidades educativas que solicitan informes y certificados innecesarios para obtener la matrícula, vulnerando los principios de la ley 21.545, que es la ley de autismo. Porque acá en Chile hay programas de integración escolar que suelen pedir el famoso test A22 para que el estudiante esté en el programa de integración especial. Cuando acá en Chile lo único que se requiere para que un estudiante autista participe en el programa de integración escolar es el certificado de diagnóstico que emite el neurólogo o un psiquiatra. Con eso ya el programa de integración tiene que hacer toda la documentación necesaria, pero no necesita nada más. Y no hemos encontrado acá en Chile, por desgracia, gente que te pide el informe del neurólogo, informe de terapeuta, muchos informes, cuando hay familias que no tienen los recursos para la atención de sus profesionales, que además son carísimos. Imagínense ahora un autista que utilice un medio alternativo de la comunicación, que no utilice el lenguaje oral. Lo primero que van a hacer es enviarlo a fonoaudiólogo. Las consultas de fonoaudiólogo no son
no son baratas, no son de fácil acceso. Y además, asociado de eso, se le pone una consulta de terapeuta ocupacional, porque si no hay una comunicación oral, se cree que tiene como que las funciones básicas como disminuidas, entonces requiere ese apoyo. Si no hay un lenguaje que sea oral, entonces quiere decir que tiene problema de aprendizaje. Vamos sumando otro profesional. A eso sumado al neurólogo psiquiatra, que probablemente le recete medicamentos, sí o no, y tiene que haber un seguimiento. Y las horas y el valor de la hora con estos profesionales de la salud son costosas. Entonces ahí tenemos dificultades para el acceso. Y dentro de todas las barreras que se encuentran en la escuela, las familias terminan haciendo homeschool, exámenes libres, porque tenemos barreras para matrícula y también para la permanencia, porque ahí tenemos escasos protocolos para prevenir las desregulaciones emocionales y conductuales. Casi le pusieron en Chile, cuando un estudiante tiene un burnout, un meltdown o un shutdown, le pusieron desregulaciones emocionales y conductuales. Y tiene que tener, cada colegio tiene que tener un plan para prevenirlas, pero actualmente se centran en acciones reactivas. ¿Qué hacemos cuando el estudiante autista le da una desregulación y le comienza a pegar a todo el mundo? Cuando se tiene que plantear qué hacemos para que el estudiante autista pueda permanecer en el establecimiento educacional, participar activamente y no tener que optar por un aprendizaje en casa. Y cuando comienzan con estas ideas maravillosas de reducir la jornada escolar, que en Chile está prohibido que los colegios sugieran, ni siquiera le pueden sugerir a la mamá o al papá o al tutor que su hijo venga menos horas al colegio porque vulnera el derecho a la educación. Entonces cuando le dicen es que si es que el estudiante no puede estar toda la jornada, que venga, en vez de quedarse hasta las 3 de la tarde, que se quede hasta las 12 de la tarde. Es como si yo le pido a un estudiante que utilice la silla de ruedas, que se quede hasta las 12 de la tarde porque el colegio no tiene los implementos para que esté más rato. El colegio tiene que proveer los implementos para que el estudiante pueda participar, así con los diferentes tipos de condiciones que hay. Y esas son como de las barreras educacionales. Sí. Eso es terrible porque acá muchos colegios hacen eso y conozco niños que van a pasar clases 3 horas a la semana. Entonces van solo 2 o 3 días a la semana y por muy poquito tiempo, 1 hora, hora y media. Y esas desregulaciones pues solo lo conocen como berrinches y entonces ahí entra otro mito. El autismo no es un trastorno conductual. No, por supuesto que no. Y algunos adultos tienden a ver cuando hay una desregulación, es que quiere llamar la atención, es que quiere su objeto de apego seguro porque está mal criado. Y cuando no es así, el estudiante busca cosas que le generen seguridad para poder regularse. Y si es que el establecimiento no puede como que lograr que el estudiante participe de esa manera, tiene que ofrecer las herramientas para que pueda participar sin vulnerar el derecho a la educación. Exacto. Y no se tratan de regulaciones de conducta, sino son sobrecargas sensoriales. Claro que sí, puede haber autistas con un trastorno conductual por falta de límites, de reglas, ¿no? Etcétera. Claro, y eso porque la misma familia como que permite muchas cosas pensando que permitiendo va a evitar desregulaciones, pero al final cuando entra un contexto que no es muy amigable y que no permite lo mismo que en la casa, genera estas crisis. Sí, sí, y no están preparados en ninguno de los contextos y lamentablemente ni siquiera en el contexto familiar están preparados para lidiar con esto. Sí. Acá Isabel Castillo nos pregunta, buenas noches, ¿usted sabe si en la ley de autismo se habla algo para que los niños puedan realizar el DUA? Me imagino que dice DUA, ¿no? A mi hija la excluyeron de realizar su práctica profesional por no mirar a los ojos y por tener desregularizaciones conductuales.
El dual es que no sé a lo que se refiere con el dual, pero si se refiere como si lo excluyeron de realizar su práctica profesional, hablamos de educación superior, ¿verdad? Sí. Hace referencia a la ley de autismo y la educación superior, pero las mesas de trabajo que se ha tenido actualmente llegan solamente a la enseñanza media, porque la Superintendencia de Educación tiene solamente competencia en la educación parvularia, educación básica y educación media. Entonces, cuando hemos tocado esos temas, como que siento que estamos al debe, como que nos queda mucho hablar sobre educación superior. Hay instituciones que tienen como que planes para atender a la diversidad. Yo actualmente estoy cursando un magíster en una universidad y yo informé de mi diagnóstico de ser autista y además yo estoy en el Registro Nacional de Discapacidad por mi autismo, porque a veces tengo como más barreras cuando salgo a la calle sola, entonces como que necesito ciertas adecuaciones y acomodaciones. Y lo mismo me pasa para la continuación de estudio. Entonces, en la casa de estudios que yo estoy tomando, tienen como que estas adecuaciones y consideraciones, pero el dual es en la enseñanza media cuando hacen una semana de clases y una semana de práctica profesional. Es que ahí ya entramos en un mito sobre el autismo, porque están faltando a la ley también que se va a someter tu hija, que es la ley de inclusión laboral. Entonces, si estamos hablando que las empresas tienen que como que cubrir una cuota de personas en situación de discapacidad para poder hacer una sociedad más inclusiva, pero en la formación técnico-profesional estamos poniendo barreras que tú no miras a los ojos, así que no puedes ir a hacer la práctica, es como que es incongruente con el discurso. Porque ahí también se está faltando a las orientaciones, o sea, que tiene la circular de la Superintendencia de Educación, porque aunque tu hija esté o no esté en programa de integración escolar, y si está, más aún así, tiene que tener las adecuaciones necesarias para ella participar en estos procesos educativos y no ser excluida, porque lo que están haciendo es una segregación, la están excluyendo de un proceso que tiene todo el derecho a la participación, y solo por no establecer contacto ocular. Si ella en un principio dice, ¿sabes qué? Me cuesta establecer contacto ocular, soy autista e informa su condición, las barreras que presentan sus habilidades, uno no tiene mayores inconvenientes. Yo lo hice el día 1 que comencé mi nuevo trabajo, yo dije, a mí me cuesta establecer contacto ocular porque a veces me distraigo y me agota mirar a los ojos. Entonces yo a veces, tú me vas a ver mirando a otro lado o con la cara muy seria, pero no quiere decir que estoy enojada eh, o que esté molesta o que no me agrade lo que tú me estás diciendo. Le dije, es porque mi cerebro se le olvida enviarle la señal a mi rostro de que tengo que sonreír porque estoy hablando con una persona y si no sonrío, la persona va a pensar que estoy enojada. Se rieron y se lo tomaron como con mucha gracia, pero que es así, entonces yo me doy el trabajo de explicarlo para que la gente pueda entenderlo y pueda como empatizar conmigo. Pero hay gente todavía que ve el autismo como una enfermedad o como una dificultad mayor e intentan, ese profesional que le dijo eso a tu hija que no podía participar de eso porque no establecía contacto ocular, directamente como que es muy vago el conocimiento que tiene de autismo para decir eso. Exacto, lo que dice ahí como persona autismo, lo primero es denunciar a la Superintendencia de Educación. Si no funcionan los conductos regulares, denuncia. Sí, porque lo que estamos tratando es de que cada vez dejemos de estar rogando inclusión, sino simplemente vivamos una buena convivencia con las adaptaciones que requiramos, con los ajustes razonables que cada quien se merece obtener por derecho, no es un favor que se les esté haciendo, ¿no? Y dejar de estar rogando inclusión. Claro, y después se llenan la boca con el discurso de que son inclusivos, pero cuando llega el momento de ofrecer
maneras alternativas de comunicación o de participación, como que se restan y prefieren como excluir a la persona antes de hacerla partícipe. Exacto. Y si nos vamos ahora en cómo podemos romper estas barreras para crear un mejor futuro, esto va orientado también a las personas que puedan trabajar en educación, sean madres, padres, cuidadores de personas autistas. ¿Cómo podemos construir un mejor futuro o amigable en el ámbito social, ya que vimos barreras sociales? Contar con espacios de descanso sensorial para poder prevenir desregulaciones, para poder prevenir el burnout, el shutdown o el meltdown. Imagínense que ahora que en cada lugar de trabajo existan estos espacios de descanso sensorial. No vamos a decirle como el rincón de la calma, porque yo me calmo cuando estoy en mi casa acostada viendo una serie. Y no voy a hacer eso en mi lugar de trabajo, pero ¿qué puedo buscar en un espacio de descanso sensorial? Quizás que haya un cancelador de ruido que me ayude como a bajar los estímulos que recibo del entorno, porque agotan. He probado esta semana 2 canceladores de ruido que llevó una colega y que tenía otro estudiante autista que trabajan en construcción, y era como que me los puso, me dijo, le pregunté si los podía probar, obviamente, me los puse y fue como que un agrado tan grande reducir los decibeles que uno está acostumbrado, porque mis oídos se acostumbran a los decibeles que uno tiene de manera cotidiana, pero cuando uno se pone los canceladores de ruido y tiene como ese descanso, de verdad es un agrado gigante. Entonces, uno a veces piensa, pero ay, ¿qué tanta diferencia puede ser un lugar con un espacio de descanso sensorial? De verdad puede ser muy significativo. Y eso puede ayudar a prevenir las desregulaciones emocionales y conductuales. O sea, las desregulaciones, porque cuando le ponen emocionales y conductuales es para incluir, además de personas autistas, personas que han sufrido de violencia intrafamiliar, abuso sexual o que tienen conductas disruptivas. O sea, este plan de estos protocolos de regulaciones como que abarcan más personas que los autistas, pero generalmente como que tienden a utilizarlo solamente con autistas porque como que somos quienes nos desregulamos más. También dentro de estas adecuaciones en el ámbito social, para poder romper estas barreras, tenemos que ofrecer adecuaciones necesarias y reales para lograr una verdadera inclusión en diversos contextos, que por ejemplo, ofrezcan diversas formas de comunicación alternativa, yendo directamente a los que somos autistas, pero a los autistas que no ocupan el lenguaje oral como principal forma de comunicación. Imagínense un adulto autista que no quiere hablar, que su comunicación no es con el lenguaje oral. ¿Cómo se comunica con una persona para poder comprar pan? Si hubiesen comunicaciones, si hubiesen masificado diversas formas de comunicación, pudiese estar como socializado o aceptado o como que normalizado que se utilicen pictogramas, que lleve una foto de un pan y como que se comunique de esa forma y que no se mire como si fuera algo extraño de otro planeta o como si fuera un extranjero que no habla español, sino como que una persona que decide no hablar. Exactamente, porque eso sería una buena convivencia. Yo he sabido de escuelas donde el niño, pues, algo increíble, el niño le pasa su tablet a la profesora el primer día, porque, bueno, los papás indicaron las necesidades del niño, el colegio dijo que era un colegio inclusivo y el niño le pasó la tablet, pero con la intención de que la profesora vea cuál es el programa que él utiliza, que para ella también tener la misma aplicación en su teléfono o algo así. Esa era la idea del pequeño. Y sin embargo, lo que hizo la profesora fue decomisarlo. Se guardó la tablet hasta la salida. Ahí estamos. Porque en el reglamento interno del colegio dice que está prohibido llevar artefactos electrónicos a clases.
Se le ha Ahí vulnerado su derecho a la educación ahí porque no aprendió nada ese día y a la comunicación porque no pudo el pequeño hacer nada. claro, y ahí falla lo que es como el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, porque si se tomó un acuerdo del equipo directivo, de las personas que hicieron el proceso de matrícula, porque el estudiante requiere el uso de las tecnologías para poder lograr el aprendizaje, y se le dijo, puede llevarlo, llega a la sala de clase y está la profesora, no, es que está prohibido, porque dudo mucho que un apoderado envíe a su hijo al colegio con algo que no esté permitido, a menos que haya autorización de eso, porque uno sabe que lo va a Exacto. desregular. Exacto. Entonces la profesora dijo, es que si no habla necesita un colegio especial, mándelo a un colegio especial. Es que eso es como Eh, que más fácil que dicen los profesores cuando tienen un desafío en el área del aprendizaje. Entonces, en vez de diversificar, es como que no, que se vaya de acá. Entonces, no, se les olvida que están trabajando en colegios que dan atención a la diversidad y que tienen orientación inclusiva. Entonces, igual ahí los equipos de gestión tienen que tener cuidado con las contrataciones que están teniendo o tener mucho más cuidado en las entrevistas. Porque ¿cómo están contratando a una persona que le está diciendo a simple vista porque un estudiante necesita ocupar una tablet o porque no decide hablar, ándate a una escuela especial? Yo revisaría la clase profesional que estoy teniendo en mi establecimiento educacional antes de la matrícula que estoy teniendo. Porque es una falta de exacto. respeto para el estudiante, para la familia y para el resto de la comunidad que está intentando tener una orientación inclusiva. Sí. Más bien, era solamente el primer día de clases y los papás pensaron bien y dijeron, primer y último día, aquí no regresas más, porque es lo que han demostrado, ¿no? Han Claro, demostrado no poder. claro. Entonces, no Por se eso es puede. súper importante que para que uno pueda participar en escuelas regulares con programa de integración escolar o sin programa de integración escolar, es que los establecimientos educacionales tienen que seguir las orientaciones que da el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación y seguir los lineamientos de la ley de autismo. Y basta de agobiar a las familias con certificados innecesarios. Por ejemplo, el estudiante necesita ocupar canceladores de ruido. Tráigame un certificado médico que diga que lo tengo que hacer. Tráigame un certificado de acá. Tráigame helados, tráigame esto, tráigame aquí, tráigame acá. Entonces les pasan pidiendo certificados que son innecesarios para la participación. Están como coartando el derecho de la educación de ese estudiante y agobiando a la familia por nada. O sea, yo entiendo que hay certificados que se deben presentar para resguardarlo. Por ejemplo, con el tema de los canceladores de ruido, yo tengo unos que son pequeños, que son tapones, que fácilmente se pueden confundir como con audífonos Bluetooth. Entonces yo puedo entenderlo y si es que uno lo solicita desde el respeto, es distinto. Si yo le digo al apoderado, si necesito utilizar canceladores de ruido, le voy a solicitar que por favor la persona o el terapeuta que intervenga con el estudiante me emite un certificado diciendo que lo requiere ocupar para evitar las desregulaciones. O que el mismo apoderado firme un compromiso. En el colegio de mi hijo socializaron el protocolo de las desregulaciones emocionales y conductuales. Entonces me preguntaban qué tipo de contención se podía hacer con él si se desregulaba. Mi hijo no se desregula, pero en caso de que llegase a pasar, permití que la abrazaran, que le hicieran el movimiento de mecedora, que era lo que estaba dentro del protocolo que ellos tenían. Y especifiqué qué cosas lo podrían desregular y le expliqué a los profesionales que sus desregulaciones son como más internas, como que no tiene como conductas que explota, sino como que se frustra, se va para adentro, no quiere hacer nada más y como que diría vulgar, coloquialmente una persona como que le dio la maña, pero que no, como que le cuesta procesar las cosas de una manera distinta. Pero si es que yo veo esto, yo le informo a la comunidad educativa porque yo sé que otro estudiante va a decir, ¿y por qué le está ocupando audífonos y yo no puedo? Entonces al estudiante le va a costar entender que no son audífonos o son canceladores de ruido, o capaz que el estudiante que quiere ocupar audífonos porque, no, porque necesita escuchar música
para estar en clases diga, es que a mí también me molestan los ruidos y yo también. Entonces, por ese tipo de cosas, de esas acciones tan poco inclusivas de los compañeros o el poco trabajo que tienen algunas familias en el hogar con sus hijos que son neurotípicos, es que caen en este exceso de pedir certificados para las familias. Entonces lo puedo entender, pero mientras que se haga desde el área del respeto, que se informe de manera adecuada y que no se haga para agobiar a la familia y que al final se termine yendo del establecimiento educacional, porque hay escuelas que lo hacen así. Y eso se evitaría si los profesionales del área de la educación tuviesen una capacitación constante para dar respuesta a la diversidad. Y existen instancias gratuitas para aprendizaje continuo, como esta de ahora. Este conversatorio es una instancia de aprendizaje para profesionales de la educación que, claro, no vas a tener un certificado, no te van a pagar más en el colegio o no te van a aumentar el sueldo por esto, pero es una instancia de aprendizaje, una instancia formativa para el aprendizaje. Difícilmente los profesores en Chile, por un curso que uno tome, te van a aumentar el sueldo, eso no va a pasar. Entonces, por eso algunos profesores tienden a no hacerlo. Y cargan la responsabilidad a los profesores de educación diferencial, que somos nosotros. Y al final como que tenemos que hacer el trabajo solas y no se hace el trabajo colaborativo y eso va en desmedro de la educación que reciben los estudiantes. Entonces, mientras que uno, dentro de todo este proceso que llama a la inclusión, uno no quiere hacer el trabajo, ya no se puede hacer la verdadera inclusión. Y muchas comunidades educativas caen en lo que es, entre comillas, más fácil, buscar la forma para expulsar al estudiante. Yo se lo encuentro que es una vergüenza y un insulto a la profesión y a la ética profesional que tiene cada uno. Porque buscar la manera para que el estudiante sea expulsado según el reglamento de convivencia escolar, yo lo encuentro horrible, porque no debiese ser. Habla muy mal de uno como profesional querer o pensar en eso. ¿Qué hacemos con nuestros estudiantes ahora que no utilizan el lenguaje oral? Utilizar pictograma, implementar pictograma en la sala de clases para ayudar a crear rutinas y fomentar la comunicación del estudiante que no utiliza el lenguaje oral. Hay rutinas. La otra vez estuve en otro conversatorio donde con la moderadora que estaba me decía que ella cree que uno que es autista vuelve a la escuela a trabajar como profesor porque está siguiendo como una continuidad. Y las escuelas, entre comillas, son súper estructuradas por una persona que requiere anticipación. Tienes lenguaje en la primera hora, después matemáticas, ciencias, historia, y tienes un horario, sabes que vas a ir a tal curso, que vas a estar con tal profesor, o que vas a estar con tales estudiantes, entonces es como predecible, es anticipable. Entonces, si tenemos esta anticipación y sabemos lo que vamos a hacer en nuestras rutinas de la sala de clase, tan difícil es implementar unos pictogramas para ayudar a la comunicación de este estudiante. Hay muchas familias que ellos dicen, yo se lo hago, yo se lo llevo para que pueda participar en clase. Hay aplicaciones en la tablet que se pueden utilizar para eso. Y mientras se haga un trabajo de socialización o de sensibilización con los demás estudiantes del curso, es que, ¿por qué ocupa la tablet o el celular y yo no? Porque esto tiene un fin pedagógico. Yo tengo estudiantes, yo trabajo en la enseñanza media con estudiantes de 15 años, 14, 16. Entonces, a veces, cuando andan graciosos, me dicen, profesora, no se puede ocupar el celular en la sala, porque yo estoy con el teléfono y estoy así, revisando algo. Y de repente les muestro, les dije, estoy en la aplicación, estoy en el libro de clases digital. Y se los muestro. Ay, profe, pero ¿para qué me va a anotar? Le dije, no te estoy anotando, estoy pasando la asistencia. Estoy revisando que estén todos presentes. Entonces, como que les incentivamos que el teléfono, cuando uno es adulto, es una herramienta de trabajo. Sobre todo para la comunicación, cuando son colegios tan grandes, uno se tiene que comunicar con el WhatsApp institucional, no hay forma de cómo hacerlo. Entonces, dejar de ver esto como algo que es netamente para la entretención, también es una herramienta de aprendizaje, dependiendo de cómo se utilice, si tiene un uso adecuado, moderado por el profesor, o asistente de aula o profesor de educación diferencial, se puede utilizar a favor de la enseñanza. Yo creo que lo ideal es dejar de demonizarlo y a medida que se puede implementar, por ejemplo, pictogramas impresos, el teléfono, la tablet es bastante útil.
cómo también podemos romper estas barreras, realizando adecuaciones curriculares según las necesidades del estudiante, incorporando desafíos para que exista una progresión y no bajar un contenido, quitar aspectos importantes porque sea importantes a menos que sea necesario. Por ejemplo, si tengo el estudiante que no utiliza el lenguaje oral como vía principal de comunicación, puedo estar con los pictogramas, pero no por eso yo solamente me voy a pasarle una foto y decirle esto primero, y sin modelar el lenguaje. Uno lo tiene que hacer para que haya comprensión y uno se da cuenta que hay comprensión. Me pasó con las hijas de una amiga que son autistas y no utilizan el lenguaje oral, pero saben leer su nombre, leen cuentos, cantan. Entonces yo le digo, ¿no quieren hablar porque no quieren? Y me dice, sí, así con una cara de, lo sé. Entonces, hay conexiones desarrolladas en el cerebro que propician el aprendizaje. Entonces, ¿qué cuesta hacer una adaptación curricular para que la forma que evidenciemos ese aprendizaje sea amena y acorde a la manera de comunicación que tiene ese estudiante? Ofrecer oportunidades de comunicación alternativa. Porque se pueden generar aprendizajes, pero si nosotros ponemos la barrera que tiene que ser hablando o escribiendo, ¿estamos cumpliendo con el objetivo de aprendizaje o estamos cumpliendo con un capricho que quiere tener el profesor o profesora? Porque es más fácil revisar cuando el estudiante habla o escribe que cuando uno está ofreciendo una manera alternativa de comunicación. Y es eso al final. No quieren hacer el trabajo. Exacto. Las adaptaciones curriculares, todos los ajustes razonables para el colegio para poder favorecer a la educación, el aprendizaje y la participación de los estudiantes. Bueno, pues hipotéticamente están ahí, son una obligación, pero lamentablemente acá en Bolivia hay muchos colegios desde la entrada dicen, no somos un colegio inclusivo. O muchos papás están ya acostumbrados a no decir, no dar el diagnóstico cuando son, sobre todo cuando estos son niños pequeños, ¿no? Y cosa de que vayan como que dándose cuenta a medio año, porque acá no pueden expulsar a un estudiante. Entonces, pero ¿qué pasa? No le brindan ni lo más mínimo de ayudas cuando los papás dicen, yo puedo llevar todos los pictogramas, yo puedo llevar todas las actividades y demás, y el colegio se niega. Muchos colegios se niegan a que el estudiante vaya con una tutora, con una maestra sombra. Y otro de los mitos, ¿no? Aquí vienen dos, de que, como lo había mencionado hace un momento, si no habla, entonces es porque no entiende, es porque hay problema cognitivo, hay discapacidad intelectual. Colegio especial. Pero nunca dicen a qué colegio especial llevarlo, porque no tenemos. Tenemos muy, muy pocos. Y los que sí podrían recibir a cualquier chico no son de fácil ingreso. Y resulta que ese chico no hablante que ha estado en luchas de poder escolarizarse tenía cociente intelectual superior. No hablaba, pero cognitivamente tenía un CI alto que algún profesional sí lo evaluó con las baterías para no hablantes. Sí, de hecho ahora hay bastantes como empresas, por decirlo así, que hacen material educativo, que hacen evaluaciones de manera para poder diagnosticar o precisar condiciones que no se pueden hacer cuando el estudiante no tiene lenguaje, o sea, no utiliza el lenguaje oral. De hecho, me habían dicho que había una app
que estaban trabajando para como hacer una evaluación de la escala de inteligencia que es como el WIS o el WISE, pero Sí. realizado de tal manera que el estudiante no tuviese que utilizar el lenguaje oral para poder ser evaluado. Porque a veces el WIS o el WISE requiere que haya como utilización de lenguaje oral, entonces como que no se pueden aplicar algunas pruebas, pero este que estaban trabajando para evaluar el coeficiente intelectual era precisamente para estos casos. Entonces, si se está generando material adaptado, solamente el trabajo queda de la sociedad. Y igual yo entiendo el contexto que tienen allá en Bolivia, que es mucho menos amigable que el de acá de Chile. Entonces, al final, claro, matricúlate y si pasaste matriculado, fue por suerte, pero a ver si cuánto duras. ¿Cuánto aguantan tus padres de tenerte acá? Sí, y otro de los mitos más que se tienen en la escuela es de que bueno, en mi caso, soy fonoaudióloga, trabajo con pictogramas, con aplicaciones, etcétera, para brindar a los que lo necesiten un lenguaje, un sistema de comunicación alternativo y aumentativo. Entonces preparamos toda una carpeta porque sabemos que los otros niños van a querer la tablet, entonces va a generar conflicto en la escuela o algo así, entonces preparamos las carpetas, etcétera. La mamá feliz va al colegio para entregar y mostrar que de esta forma se puede comunicar. Y dicen, no, pero es que si se acostumbra a los pictogramas ya no va a empezar a hablar. Es que ahí estamos, ¿qué tiene de malo que no hable? No quiere hablar. Exacto. Entonces no, es que si le enseña con pictogramas ya no va a hablar, se va a acostumbrar solo a señalar y se va a volver flojo. Me pregunto si le dirán lo mismo a una persona que es muda o a una persona que es sorda. No, es que si le hablas en lengua de señas es que nunca va a escuchar. Así de lógico es. O sea, Sí. el estudiante autista no tiene ninguna dificultad entre los órganos y las partes del cuerpo que se producen para que se produzca el habla. Pero no por eso me tengo que someter a eso. Sí, exacto. Y a modo de cómo cerrar esto, de lo que quería conversar y exponer, que a lo que me invitaron, es que, ¿qué podemos hacer? Trabajar el respeto, respetar las voces de autistas, los testimonios en primera persona, respetar al autista tal cual como es, respetar al niño que no quiera hablar, que no desea utilizar el lenguaje oral, en algún momento lo va a hacer, y si no lo hace, está bien. No quiere hacerlo, y eso es algo es algo súper valorable que se tiene que aceptar, se tiene que respetar, capacitarnos, o sea, no sacamos nada de estar hablando de inclusión solamente para el 2 de abril, porque es el Día Internacional de la Concienciación del Autismo y todo lo demás, y después ser un desagrado de ser humano que no le interesa al estudiante. Es como, vamos a ponernos para la foto con la pieza rompecabezas y vamos a decir que somos inclusivos y el resto del año vamos a hacer cualquier cosa que no sea inclusión. Y sobre todo la aceptación, aceptarnos como somos, con nuestros canceladores de ruido, con los fidget toys, con los intereses profundos y los sistemas alternativos de comunicación, con nuestros pictogramas que necesitan, que no nos demonicen, que ocupar la tablet o el iPad, porque a veces, que es caro imprimir en colores, y aparte de imprimir un pictograma en blanco y negro, muy fome, muy aburrido. Y hacemos un daño de impacto al medio ambiente también imprimiendo tanto cuando se puede utilizar un medio tecnológico. Entonces, como que entiendo cuáles son las barreras que se tiene cuando utiliza uno un medio tecnológico, pero no lo comparto. Sí. Es que depende de tantas cosas y hay que poder adaptarnos a todos esos entornos, a todos esos cerebros. Y no esperar que ese cerebro sea el que se adapte a costa de su dolor, de su sufrimiento y demás, porque, por ejemplo, en muchas escuelas hacen esto del 2 de abril, todos los niños van con su ropa azul, pero el resto del año ninguno juega con ese niño autista. Igual
hay veces que, por ejemplo, ese niño autista que no quiere jugar, yo sé que hay, por ejemplo, estudiantes que se han esforzado para hacerlos partícipes, pero a veces el niño o el estudiante autista no quiere. Y ahí Eso también sí, tenemos que entender que nuestra necesidad como persona neurotípica, o sea, de la persona neurotípica versus nuestra necesidad como autista, dista mucho de lo que su percepción tiene. Ahí me pasó con mi hijo antes de yo saber de ser autista, lo veía jugar solo y me daba pena porque no jugaba con nadie en el recreo. Él iba a mi colegio los primeros 3 años de escolarización y después de muchos diplomados, de mucho estudio, y me di cuenta que si no quiere hablar, no quiere hablar con ningún compañero, si no quiere jugar con nadie que no juegue, pues, porque no le gusta, no tienen intereses que les llamen la atención. A veces mismo mi hijo me dice, mi hijo tiene ahora 13 años, entonces me dice, es que no hablo mucho con algunos compañeros e intento hablar con ellos, pero les gusta lo mismo y le comienzo a nombrar a Jere Klein, Marcianeque, todos estos cantantes de acá de Chile, y me queda mirando, ¿quiénes son? Le dije, ¿viste? Si siquiera sabes quiénes son. Yo lo sé por nombre, pero no sé qué cantan y no le entiendo cuando cantan. Entonces no hay algo que te interese con ellos. Entonces no es porque no te quieran o les caigas mal, sino como que tú hablas de videojuegos y ellos hablan de otras cosas. Entonces no hay como algo que los conecte. Le dije, pero tú, ¿cómo estás con eso? No, estoy bien, me da lo mismo que pensaba que les caía mal. Y con eso siguió con su existencia. Entonces, a veces, por ejemplo, someter a los estudiantes a trabajos grupales cuando no les gusta, solamente porque tienen que socializar, es como que, ¿para qué? Estamos como desencadenando una nueva desregulación intentando someterlo a ese estrés. Me pasó con uno de sí, media que quería como sentarse en otra parte. Él es de Perú, lleva como 2 meses acá en Chile y no tiene su diagnóstico de autismo, pero tiene muchas conductas que lo identifican en el espectro. Pero se quiso cambiar de puesto porque atrás conversaban mucho los compañeros y se cambió de adelante. Y él se sentó delante al lado de un compañero que es muy desordenado y que está adelante precisamente para tenerlo muy observado. Entonces yo le decía, ¿te vas a sentar aquí sabiendo cómo es tu compañero? Mejor déjame aquí solo. Y dije, no te puedo dejar solo porque no tengo dónde más sentarte en la sala de clase porque son 41, la sala no es tan grande, y entonces como que no tengo cómo ponerte una silla y una mesa para ti solo. Entonces te sientas con este compañero, te sientas atrás con la otra compañera. Ok, creo que me voy a quedar aquí, me decía. Y ahí está, pero le ofrecí, le dije que dentro de las posibilidades que yo tenía como profesora y dentro de la infraestructura que tenía, no podía ofrecerle la solución que él quería, pero lo puse en los escenarios necesarios para que él pudiese decidir dónde estar y eso, no eso, provocar una eso. desregulación. Ujú. Y eso se Sí, trata de aceptarlo y respetarlo, y esa aceptación y ese respeto que yo pude obtener con ese estudiante lo logré a través de la capacitación. Entonces es posible. Y si no se quiere capacitar, hable con algún profesor o profesora que tenga un poco más de dominio del tema y dejen de ser como tan eh, egocéntrico o arrogante pensando que por preguntarle a otro profe cómo hago para poder ayudar a mi estudiante voy a ser menos profesional. Yo creo que ese es un error que tienen muchos profesores o profesoras que creen que por preguntar o pedir la opinión de otro profesional ya son menos profesores o como que saben menos. sí, lamentablemente se ve bastante de eso en las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas. Eh, no tienen esa capacidad de presumir competencia de toma de decisiones de parte del estudiante. Eh, lo triste es de que cuando ven en las aulas que un niño autista o neurodivergente trata de entrar en los círculos de juego, trata de hacer una socialización con los otros chicos, tu socialización va a ser neurodivergente porque no es un neurotípico. Entonces, hay chicos que tratan de unirse, pero desde su forma de socializar. Entonces, ahí tampoco hay alguien que pueda estar colaborando y explicándole al resto de los chicos
qué es lo que su compañero está solicitando en este momento y cómo es que ellos pueden ayudarlo. Claro, y también como que dan por entendido que él debiese saber socializar o que debiesen poder hacerlo, porque nacen como que prácticamente con eso. Es como que no es así, uno no nace sabiendo, como que hay personas que necesitamos que nos ayuden y nos enseñen en ese proceso, porque al final cuando no se hace, ¿qué caemos? En la imitación. Uh-huh. Imitamos Sí, sí, sí. y agarramos rasgos de las personalidades de todos los demás para hacer una máscara y enfrentarnos así a la sociedad, y esa máscara es mucho más amigable que ser quien somos sin esa máscara, porque cuando nos presentamos a la sociedad sin esa máscara, somos sujetos de bullying, de humillación, nos aíslan. Entonces al final ahí es donde uno cae enmascarando, y eso le pasa tanto a hombres como mujeres. Sí. Y ahí es cuando hacemos el masking durante años y luego nos desconocemos a nosotros mismos. Claro, y sobre todo cuando viene el diagnóstico tardío y cuando llega la etapa de adultez, es como recapitular toda tu vida. Es como que quién fue en realidad, quién soy ahora, y después enfrentarte con personas que te conocieron antes de tu diagnóstico de autista y después, y dicen, pero es que antes tú no eras así, porque antes no era yo, porque antes estaba formando mi personalidad de todos ustedes para ser una monstruosidad que no era yo. Entonces, nunca hubo nada mal en mí. Entonces, eso es lo que le cuesta entender como a la gente que te conoció antes de tu diagnóstico y después te está conociendo después de eso. Sí, para los profesores, muy importante, no hay nada malo en ese estudiante si no quiere comunicarse por medio del lenguaje oral. Claro. Si no quiere ser parte de ciertas actividades o sensorialmente no gusta de ciertos estímulos, no hay nada malo con ese cerebro. Claro. Solamente es Yo tengo un tío que ya está en la tercera edad y mi mamá y mi tía siempre pensaron que había algo raro en él, porque casi no hablaba o hablaba muy poco. Entonces, cuando conocí a mi marido, se pusieron a hablar de política. Ahí es, dentro de mis 38 años, es la vez que lo he escuchado hablar más en la vida, en mi vida. Y yo lo conozco desde que nací. Y esa vez que conocí a mi esposo, hablaron y era como que mi esposo, ya me quiero ir a dormir y tu tío no para de hablar, porque estaba interesado, era su interés profundo. Entonces cuando mi mamá decía, pero es que casi no habla, yo le decía, mamá, ¿por qué no habla? Porque tú no dices nada que le interese para hablar con él. No le interesa nada de lo que dice para él que hable contigo. Si le ofreces un tema que a él le interese, va a hablar hasta más no poder. Ahí entra el infodapting. Sí, por supuesto, y ahí no lo paraba nadie. Y estaba contento hablando, que era otra cosa impresionante. Entonces yo creo que estos autistas que no desean hablar, puede porque no quieran netamente, y cuando quieran expresar algo que es de su interés profundo y que quieran hacer infodumping, yo creo que ahí van a ver que van a necesitar utilizar el lenguaje oral y quizás ahí se motiven a hacerlo. Y si no lo hacen también, está bien, quizás escriban, quizás sean novelistas. Entonces como que uno piensa que tiene que hablar para ser exitoso cuando uno puede escribir y también ser muy exitoso. Claro. Bueno, y también existen otras ocurrencias, ¿no? Como las apraxias, las dispraxias, etcétera. Sí. Es decir, porque acá en nuestro medio muchas veces se maneja eso de él, ay, es que es muy flojo, es que no quiere, pero no quiere por flojo, o no quiere por mimado. Dejen de consentirlo tanto, de mimarlo tanto y va a aprender. Entonces, son muchos los factores por los cuales una persona no se va a comunicar de una forma tradicional, que es que el habla ha sido lo más utilizado. Pero todos utilizamos sistemas de comunicación aumentativos y alternativos, porque utilizamos pictogramas como los emojis, utilizamos los stickers, escritura, señas. Yo debo decir que me comunico más por WhatsApp a vía de stickers.
Cuando escribo, pero me gusta más utilizar stickers. Y siento que siempre tengo un sticker que puede responder a una situación. Sí, sí. Y eso, por ejemplo, no está nada mal visto. No, La gente me es algo como popularizado, pero si lo hace un niño es mañoso. Ajá, exacto. Pero si lo hace un niño, pero ¿cómo? ¿Cómo le van a dar celular? ¿Cómo lo malcrían para que no hable? Uh-huh. Entonces, sí, en los ambientes escolares todavía nos queda mucho por seguir aprendiendo. En cuanto a la sociedad, tenemos que ser más tolerantes, buscar una convivencia sana con todas las neurodivergencias que tenemos, porque vivimos en un mundo neurodiverso, eh, y hay que aceptarlo. Sí. Bien. Melanie, para terminar, ¿con qué quisieras que nos quedemos de esta charla? Que rompamos con el mito que cuando encontremos a un estudiante o a una persona autista que no utilice el lenguaje oral, que dejemos de pensar que hay algo malo en él. Veámoslo como una persona que decide no hablar y que tenemos que ver la forma de poder comunicarnos o entender lo que esa persona quiera. Si podemos hacer ese esfuerzo con la lengua de señas, si existe el braille para que las personas que son no videntes puedan leer, entonces, ¿por qué no podemos flexibilizar con las personas autistas que no quieren hablar y que no son mudas? Imagínense si hay una persona autista que tiene como estas concurrencias que tú dices que hay alguna dificultad en el aparato fonoarticulatorio y que no puede hablar. Y que de verdad no puede hablar porque su organismo y su estructura no se lo permite. ¿Vamos a seguir diciendo que es mañoso o vamos a ofrecer una alternativa de comunicación? Y este trabajo es transversal a toda la etapa del desarrollo. No es algo que solamente va a pasar en la infancia y porque lo obliguemos a hablar, quiere decir que va a tener un mejor desarrollo en la etapa de la adolescencia o en la adultez. Uh-huh. A lo que más llamo es al respeto y a la aceptación. Ya si por lo menos no se quieren capacitar, no quieren dejar de su tiempo para aprender o estudiar, ok, no lo hagan. Pero sí escuchen con respeto, sí acepten como somos y no nos intenten de cambiar. Eso podría decir para cerrar. Eso es lo importante con que hace de todo lo que vimos el día de hoy. Muchísimas gracias, Melanie. Es muy valioso lo que hemos aprendido hoy. Esperemos que llegara a muchas más personas eh, con cada vez más situaciones como esta. El contenido de tu página es muy valioso para que quienes nos están mirando en este momento puedan ir a seguirte. Denos like, compartan. Queremos que esta información, este tipo de información de estas páginas y otras similares lleguen a más para poder ser esa red que todos hemos necesitado en algún momento para poder dejar un legado mejor a nuestros pequeños, para que cada vez las familias y las personas mismas se empoderen de su diagnóstico, conozcan más acerca de sus derechos y de cómo poder exigirlos en los diversos momentos, situaciones y lugares. Sí, y sin dificultades. De verdad, muchas gracias por este espacio para poder conversar sobre autismo. Es uno de mis intereses profundos y siempre es un agrado para mí poder hacerlo y poder ayudar a llegar a más gente. Yo siempre estoy compartiendo a muchos divulgadores autistas, a muchos activistas autistas y yo sé, por ejemplo, cuando hay alguna información que yo no la tengo, yo dije, pero yo sé quién la tiene y lo refiero.
sigue a esta persona que hace contenido súper bueno y lo hace de esta manera y tenía cierto material que te puede ayudar. Entonces se trata, como tú dices, de hacer una red y de ser comunidad. No se trata que porque yo haga solamente contenido pueda saberlo todo, sino como entender que hay diversas personas y diversos puntos de vista y diferentes recursos o apoyos que pueden servirle a la gente. Entonces, mientras más se masifique esto, yo creo que es mejor. Así es. Así es. Muchísimas gracias. Esperamos poder contar contigo en futuras charlas para seguir aprendiendo más. También el autismo es una de mis pasiones. Y muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Compartan, la charla va a seguir en el canal, en la página de Facebook para poder verla después y muy pronto también la subiremos al canal de YouTube. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien, gracias.